Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, quiero agradecer a Dios la oportunidad que me ha dado de poder compartir con cada uno de ustedes un pensamiento de la palabra del Señor Jesús a través de este medio de comunicación tan importante, amén, como son estas redes, amén. Y quiero saludar a cada uno de los hermanos y hermanas allá en sus hogares, a las personas, amigos que de pronto también nos pueden llegar a ver y oír por este medio de comunicación, y quiero que compartir hoy un pensamiento de la palabra del Señor Jesús. Como todos sabemos, esta semana ha comenzado una programación muy importante y es formando un carácter santo, amén. Y desde el día lunes se ha estado hablando de formando un carácter santo, amén, de cómo el cristiano debe de transformar su vida, cómo el cristiano debe de tratar de cambiar su forma de ser, su carácter, moldearse como Dios quiere, amén. Quiero hacer una oración y si usted lo puede hacer desde sus hogares, quiero invitarle a que ore, amén, y que sea el Señor Jesucristo dándonos entendimiento, sabiduría para poder asimilar su palabra, para poder aprender más de ella, amén, y que esta palabra no vuelva al vacía, sino que haga la obra que Dios quiere en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has concedido de poder compartir este pensamiento a través de este medio de comunicación a todos y cada uno de los hermanos y personas que nos puedan escuchar, no solamente aquí en este lugar de Jumbo, sino en todo Colombia y aún en cualquier otro país donde se pueda llegar a estas redes. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra, Señor Jesús. Es en el nombre del Señor Jesucristo que lo pedimos. Amén. Bien, quiero tomar lectura de la palabra del Señor Jesucristo y es allá en Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el verso 1. Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el verso 1. La palabra de Dios dice: aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amanecitas y sitiaron a Rabal, pero David se quedó en Jerusalén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. El tema que me ha tocado en este día es sal a la guerra. David pecó porque dejó de hacer lo que debía hacer, es decir, que Dios le había ordenado algo, le había ordenado de salir a la guerra, pero David no lo hizo, dejó de hacer la voluntad de Dios. Y es ahí el error de cada uno de nosotros. David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. En 2 de Samuel, el capítulo 10, Joab y el ejército de los valientes prevalecieron sobre los sirios y los amonitas, pero no ganaron una victoria decisiva. La victoria decisiva vino cuando dirigió David la batalla. Cuando fue David el que salió a luchar, cuando fue David el que se colocó al frente de la batalla, amén. Tanto por costumbre como por experiencia, Dios le dijo a David: necesitas ir a la batalla. Pero David se quedó en Jerusalén. En Gálatas, capítulo 5, 16, dice la palabra de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En ese momento Dios nos ha dado el tiempo suficiente para buscar de Él, para satisfacernos, para buscar la satisfacción en Dios, para saciarnos, para llenarnos de su palabra, de oración, para buscar su rostro. Pero si hemos tomado el tiempo para satisfacer los deseos de nuestra carne,
estamos perdiendo el tiempo y no estamos donde Dios quiere que nosotros estemos. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde Dios no la quería. Mientras que Joab estaba ocupado acechando al enemigo, Satanás lo está con David y pronto prevaleció. Esta semilla corrupta sembrada mucho tiempo atrás creció sin supervisión por tiempo suficiente, el cual dio un amargo fruto. Pienso en esto y estoy seguro que no sucedió al mismo tiempo. El asunto de Betsabé simplemente fue el clímax de algo que había estado sucediendo en su vida por mucho tiempo. Por lo tanto, quedarse en casa en medio de la guerra simplemente proveyó de una oportunidad para que la larga falta de control sobre las pasiones se mostrara. En segunda de Samuel, el capítulo 11 y el verso 2, podemos ver cómo David enfrenta la tentación. Y dice la palabra de Dios: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. David caminaba de un lado a otro por el terrado. No podía dormir y estaba intranquilo. Ahora bien, ¿por qué David estaba intranquilo? David estaba intranquilo porque no estaba donde Dios quería que estuviese. Y eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. A veces hay situaciones en que Dios nos manda a hacer cosas, en que Dios quiere que nosotros vayamos a un lugar, en que Dios quiere que nosotros busquemos de su rostro y nosotros no lo hacemos. A veces nos vamos al lugar equivocado. Cuando nosotros sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, nos encontramos en esta situación de intranquilidad. No conciliamos el sueño, no hay paz en nuestro corazón, porque nuestra conciencia nos redarguye de pecado y escrito está: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David pues vio a una mujer que estaba bañándose. El pecado de David no fue ver, el pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual aún después de que la perdió de vista. El pecado no consiste simplemente en ver, sino en codiciar a la persona opuesta. Cuando el hombre o la mujer observa a alguien que le llama la atención y lleva esa imagen a su mente, es ahí donde comienza la gestación del pecado. Y no desiste de si no desiste de sus malos pensamientos, esto da a luz el pecado, y el pecado al fracaso. La gran hermosura de Betsabé hizo la vista bastante tentadora, pero la verdadera fuerza de la tentación no consiste en la calidad del objeto de la tentación, sino en el estado del corazón y la mente del que está siendo tentado. David había sido cuidadosamente preparado para tropezar justo en ese punto. Aún así, esta tentación no era demasiado fuerte para David. Por ejemplo, José fue tentado más seriamente a cometer inmoralidad sexual que David aquí, pero él huyó de la tentación. Los placeres del pecado nos engañan como la carnada esconde al gancho. Muchas veces le cambiamos las palabras al pecado y le decimos desliz cuando Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarlo sexy, pero Dios lo llama vanidad. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción.
Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el verso 3. Podemos ver que David persigue la tentación. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. David pudo haber abandonado la tentación dejando la escena en ese momento, pero se dejó dominar por su mente carnal, lo cual dio a luz el pecado. David cometió adulterio en su corazón. Ahora sabe que tiene la oportunidad de cometer adulterio en la práctica. El adulterio en la mente y el corazón es malo, pero el adulterio en la práctica es aún peor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los dos serán una sola carne. Si tan solo David hubiera sabido que esa búsqueda ilícita de placer iba a resultar indirecta o directamente en un embarazo no deseado, el asesinato de un confiable amigo, un bebé muerto, su hija violada por su hijo, un hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Un hijo imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una buena parte de Israel, lejos de Dios. Si David hubiera pensado en las consecuencias que esto le iba a traer, estoy seguro que él no lo hubiera hecho. Cuando viajamos siempre nos hacemos varias preguntas. Primero, quiero saber cuán lejos está el destino, ¿no es verdad? Segundo, me gustaría saber si habrá desvíos o complicaciones en el camino, porque es algo que nos llama la atención, qué problemas podemos hallar en el camino. Y finalmente, tengo que saber cuánto me va a costar el viaje y si estoy dispuesto a pagar el costo de ese viaje. Amén. Pero cuando vamos a pecar, nunca nos preguntamos cuán lejos me llevará el pecado, hasta dónde me va a llevar, cuánto tiempo me va a detener estancado y cuántos desvíos me va a hacer coger, cuánto me va a costar. La verdad que el pecado es algo que tiene un costo demasiado alto. Si tan solo pensáramos esto antes, nos libraríamos de fracasos y frustraciones, dolores y angustias al ver familias enteras destrozadas al borde del colapso por nuestros errores, por no estar donde Dios quiere que estemos y buscando su presencia. Eso es lo que Dios quiere, el buscar su presencia, el acercarnos a Dios, el alimentarnos de Dios. Todo el concepto de esconder el pecado es engañoso. Nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios. El pecado oculto estorba nuestra comunión con Dios y con las personas que amamos, y es una barrera para sentir la presencia de Dios. Urías era un hombre de gran integridad. Él era un verdadero colaborador que no quería disfrutar de las comodidades del hogar, mientras sus compañeros, los soldados, soportaban la adversidad en el campo de batalla. Por esa razón es importante salir a la guerra, seguir luchando por nuestros ideales, por nuestra familia, por nuestra iglesia, colocando el Evangelio en lo más alto, aunque sea locura para algunos, como dice la Biblia, que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para nosotros. Amén. La respuesta al pecado oculto es la confesión y el arrepentimiento. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos de nuestros errores. El estado del corazón de David en el intervalo de ese año, es reflejado en Salmos capítulo 32, verso 1 al 5, cuando dice:
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David se encontraba en el pináculo de la grandeza humana, en lo más alto de sus victorias. Cuando David llegó a esta posición tan alta, era más vulnerable que en cualquier otro momento de su vida, de todo lo que David había alcanzado. Y era ahí cuando el enemigo lo iba a desplomar, cuando estaba prácticamente en el pináculo, en la cumbre. Él se desplomó. Y más tarde su hijo Salomón escribió en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. David se encontraba en el lugar incorrecto y por eso se metió en problemas. Si su mente y energía hubieran estado ocupados en el trabajo de su llamamiento como rey, no habría caído en pecado en Jerusalén. Si hubieras quizá dirigido el ejército en Rabat, nunca habría pecado en Jerusalén. Si hay algo que puedo aprender de esta historia de David, es que debemos de estar en el lugar donde Dios nos ha colocado. Bien, quiero dejar con ustedes este pensamiento y quiero que cada uno pueda meditar en su palabra. Si hay algo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos es siempre seguir luchando, seguir buscando de Dios, no dejarnos dominar por el enemigo, por las frustraciones, no dejarnos dominar por el pecado, amén, sino que batallar, salir a la batalla, amén, porque lo que Dios quiere es que nosotros venzamos. El reino de los cielos se hace fuerte, pero son los valientes los que lo arrebatan. Bien, quiero dejar hasta aquí este corto pensamiento y voy a pedirle a usted que está allá en su hogar que haga una oración. Y vamos a hacer una oración por cada uno de nosotros, porque necesitamos de Dios, porque si hay algo de lo que Dios realmente quiere es que nosotros seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento, que nuestro carácter sea definido, que nuestra forma de ser, que nuestra forma de vestir, de hablar, de actuar, de pensar, sea conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere transparencia, porque Dios no quiere cristianos mediocres, porque Dios quiere todo o nada. Y para poder entrar al reino de los cielos, Dios demanda pureza y santidad en cada uno de nosotros. Si usted quizá ha cometido un error, no se quede encerrado, incrustado en ese error, en ese pecado. Usted debe de enfrentarlo, usted debe de levantarse, usted debe de luchar, porque si se queda ahí, es usted y su familia los que va a perder. Pero si es capaz de levantarse, déjeme decirle que Dios está dispuesto a ayudarle. Dice su palabra, porque su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Y también dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el momento de acercarnos a Dios. Es el momento de colocarnos a cuentas con Dios. En el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, Dios de los cielos, en este momento invocamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que somos necesitados de ti, que somos creados a tu imagen y semejanza, pero que quizá hemos perdido
muchas cosas, hemos perdido quizás la imagen, la inocencia, hemos perdido tanto de lo que tú nos has dado, nos has revelado, pero queremos levantarnos de nuestro estado de pecado, queremos hacer tu voluntad. En este momento te pedimos que seas tú levantándonos, que seas tú desatando toda atadura, que seas tú alimentándonos a través de tu palabra, que seas tú restaurando nuestra vida y la vida de cada uno en todo el mundo donde se invoque tu nombre, que seas tú obrando a nuestro favor en el nombre del Señor Jesús. Bien, gracias a Dios y que el Señor Jesús les bendiga.